Ah, ya. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guía siempre aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Es tu santa ley, Señor, faro eterno celestial, que en perenne resplandor norte y guía es al mortal. Cuando obedecí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que oiga a ti con filial solicitud. Es mi ciencia, mi saber, tu divina voluntad, y por siempre lo ha de ser en la grande eternidad. Perdón, hermana, tienes el micrófono cerrado. Gracias. Listo. Muy buenas tardes, estimadas amigos, pastor que está aquí. Nos da mucho gusto a nombre del grupo de la Iglesia Hispana en Roma y también del grupo de Mujer Virtuosa extenderle una muy calurosa bienvenida en esta noche, tarde para América, noche para Europa. Sin duda nos estamos felices, contentos porque el seguir aprendiendo de sus palabras siempre será una bendición. Bienvenidos a este estudio sistemático de las 28 doctrinas de la Biblia, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que podamos disfrutarlo. Me gustaría que todos pusiéramos una reacción allí de un corazoncito donde podamos mencionar con esto que estamos allí, que estamos vivos y que estamos conectados, aunque sea por esta plataforma, aunque una pantalla nos separe, nuestros corazones están conectados porque tenemos un Dios de amor que nos une en la fe y en su poder. Así que bienvenidos, disfrutemos esta noche para Europa, repito, este tarde para México, para Colombia, para otros países de América que están aquí representados en cada uno de los que ya vemos por aquí. Bienvenidos y vamos adelante con el programa. Muchas gracias, hermana. Bueno, ahora le damos paso. Gracias porque ella siempre está presta para colaborar. Gracias, hermana. Ella se conecta desde México y a nosotros, nuestros hermanos que se conectan de diferentes partes del mundo, están por aquí. Bueno, le damos paso a nuestra hermana Doris, que nos traerá la oración. Oración, adelante, hermana. Gracias por sus oraciones. Buenas noches. Vamos a inclinar nuestros rostros, contentos de tenerlo nuevamente al pastor Campos
pastor, contento de verlo, Señor, y pedir su dirección. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque tú has cuidado, Señor, a tu siervo, al pastor Campos, durante las salidas, el trabajo que ha hecho, Padre. Gracias también por traerlo nuevamente para que él nos siga enseñando, Señor, tu palabra, esas 28 doctrinas como adventistas debemos saberlo cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender lo que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé sabiduría a todos, Padre amado, para poder conocerte mejor, saber más de tu palabra, y también, Señor, bendícelo doblemente con tu Santo Espíritu al pastor, dándole, Señor, tanta sabiduría para que el Señor pueda enseñarnos. Unge sus labios y también, Señor, quédate en esta reunión. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Doris, gracias por esa hermosa oración. Y ahora le vamos a presentar al pastor Juan Campos. Algunos no lo conocen. El pastor ha estado fuera y lo estábamos extrañando. Teníamos ganas de que volviera y que nos empezara con las 28 doctrinas. La iglesia hispana estaba desesperada y todos estábamos desesperados por que volviera otra vez con nosotros. Gracias por estar aquí. Él se conecta desde Colombia. El pastor siempre está presto para enseñar y para llevar ese ministerio tan hermoso que el Señor le ha dado. Y toda su familia está siempre dispuesta a colaborar en la obra del Señor. Es una familia muy, muy espiritual. Adelante, pastor. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Gracias, hermana Vanessa. Un placer para mí realmente volver a acompañarles en esta hora. Y bueno, convinimos que iba a estar 3 domingos seguidos por ahora, ¿verdad? Entonces, el espacio que ustedes tienen, y me alegra mucho saludarles a todos los que están conectados en diferentes lugares. Vi conexión de Nueva Zelanda, de Perú, de México, en fin, es una bendición que ahora no hay barreras, ¿verdad? No hay barreras en este tiempo a través de estos medios. Les decía que de una manera más general, en las sesiones anteriores prácticamente terminamos como bloque las 28 doctrinas. Y tal como es el título particular para esta sección de hoy y que es el mismo título para las otras 2 secciones siguientes, es que hay una necesidad muy, ¿qué diríamos? Importante o urgente de que podamos tener principios correctos de interpretación bíblica. En eso nos vamos a ocupar entonces en estas secciones, de aquí en adelante en las 2 siguientes también. Y vamos a empezar leyendo 2 pasajes. Ahora, espero que tengan de pronto papel y lápiz. Estos espacios no son tanto de predicación, son más bien de clase. Por eso nos gusta interactuar y que lean los versículos y también pues poder participar. En primer lugar, San Juan 5:39, creo que lo podemos repetir de memoria, ¿verdad? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Ahora, voy a hacer un pequeño repaso de algo que comenté cuando comenzamos nuestro estudio por allá creo que fue inclusive por el año pasado, noviembre o diciembre. Bueno, cuando lo empezamos, referí a algo que siempre lo hago en primer lugar, y para nuestro estudio de estas sesiones conviene que repasemos un poquito. Un asunto es, ustedes saben, el problema religioso donde hay tantísimas denominaciones y todas con este libro. ¿Dónde está el problema? El problema está en la pregunta que Jesús le hizo a un intérprete de la ley, y vamos a leer San Lucas 10:26. Quizá podemos tomar desde el 25, y me gustaría saber si algún hermano o hermana tiene la bondad de participar y nos lee estos 2 versículos.
San Lucas 10, 25 y 26. Sí, hermano, leo. 25 Adelante. y 26 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y 26 dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Muy bien, gracias, hermana. Aquí tenemos que el interlocutor de Jesús no es un pescador ni un carpintero como era Jesús. Hablando desde el punto de vista humano, es alguien de más rango intelectual desde el punto de vista como los seres humanos califican. La Biblia nos dice que era, la hermana leyó un intérprete de la ley. En mi versión dice, he aquí un doctor de la ley. ¿Se contradice? No. Se complementa y se aclara. Era un doctor en teología con especialidad en hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia o la materia que estudia los principios de interpretación bíblica. Y aquí nos dice que era un intérprete, o sea, un hermeneuta de la ley. Y ahora le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde con dos preguntas. Primero, ¿qué está escrito en la ley? ¿Creen ustedes que este profesor de interpretación bíblica sabía lo que estaba escrito aquí en la ley? ¿Creen que sabía o no sabía? Sí, Por sabía. supuesto Sí, que pastor. sabía. Por supuesto que sabía y como el más. Pero ahora Jesús le hace una pregunta muy determinante. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? El problema de cómo leer, eso es lo que tiene tanta confusión al mundo al leer este pasaje. Eso no pasa en ninguna de las otras materias. Un libro de geografía lo leen allá en Italia, en España y aquí en Colombia o en las Filipinas, y todos entienden lo mismo, todos entienden correctamente. Lo mismo con el libro de matemáticas. Pero con este libro entienden todos de manera distinta, siendo que el libro dice lo mismo. ¿Dónde está el problema? Ok. Y repito, esto es un repaso de algo que hicimos hace algún tiempo, pero es muy vital. ¿Dónde está el problema? El problema, como estamos leyendo, que Jesús le dijo al intérprete, ¿cómo lees? Ahora, rápidamente vamos a repasar de que ese no es un asunto nuevo ahora de las 30 y tantas miles de denominaciones religiosas, todas con la Biblia, sino que es un problema que lo hubo en los días de Cristo también, siempre ha existido. Y vamos a ir rápidamente a San Mateo. San Mateo, el capítulo 13. San Mateo, el capítulo 13. Entonces, perdón, corregimos. San Mateo, capítulo 16. Versículo 13 en adelante. Y si por favor nos lee otra vez, hermana. Sí. Ok. Del 13 en adelante, Sí, cómo no. dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muchas gracias, hermano. Muy bien, vamos a ir de manera concreta
pero sin pasar por alto detalles vitales. En primer lugar, aquí nos habla que Jesús, y en Mateo capítulo 10 está el antecedente, donde Jesús había enviado a una misión a sus discípulos. Y ahora, cuando regresan de la misión, los hombres, o sea, esas personas a las que ustedes visitaron y estuvieron con ellas, predicándoles, ¿qué dijeron respecto a quién es el Hijo del Hombre? Mayúscula, que es el título de uno de los títulos de Cristo. Ahora vienen las respuestas del público al cual se le predicó. Unos decían que era Juan el Bautista, otros que era, ¿quién? Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pregunto, ¿por qué no dijeron puede ser Buda? Buda ya había existido 6 siglos antes de Cristo. ¿Por qué no dijeron, bueno, nos parece que es algo? Los tres famosos, los encuestados, ¿de dónde la sacaron? Todos lo sacaron de este libro, del Antiguo Testamento. Porque aquí es donde encontramos a Elías, aquí es donde encontramos a Jeremías, aquí es donde encontramos a Juan el Bautista, profetizado por Isaías. Aquí es donde encontramos a los profetas. ¿Dónde estaba el problema? ¿Cómo leían? ¿Cómo leían? El mismo texto. Ahora Jesús, los 12. Bueno, ya ustedes me contaron qué dijo la gente, pero ahora yo quiero saber la respuesta de ustedes. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Contesta el pescador. Y el pescador acierta, ¿verdad? El pescador dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le dice, bueno, Pedro, acertaste, pero vamos a colocar las cosas en su sitio. Tú no acertaste porque eres más teólogo que Nicodemo o más teólogo que Gamaliel, quien fue el maestro de Saulo de Tarso. Tú no eres más teólogo que ellos. Tampoco es porque tú eres más inteligente que ellos. ¿Por qué fue que el pecador acertó? Me gustaría que algún hermano me diera la respuesta que está ahí en la Biblia. ¿Por qué fue que el pescador acertó? ¿Qué medio estuvo presente para que hubiera acertado en la respuesta? Yo creo, hermano, que es por el medio del Espíritu Santo. Fue la forma que el Padre le habló a Pedro. Es que ahí está, claro que sí, hermana, por supuesto. Mire, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y Jesús no dice, fue que estudiaste mucho y después de investigar tanto, entonces lograste encontrar eso. Cuidado, no estoy diciendo que no hay que investigar, pero esa no fue la razón. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, como bien comenta la hermana, pues a través del Espíritu Santo. Entonces, Pedro leyó bien porque había recibido revelación. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Hermanos, para leer bien, cuando hablamos de leer bien, es entender la ciencia de la salvación. Realmente cómo es. Para leer bien, necesitamos recibir revelación. No pueden leer bien los doctores, los PhD, los especialistas en hermenéutica. No pueden leer bien si no reciben revelación. Tremendo este asunto, tremendo, pero es vital. Por eso
es que los que tienen más confundidos al mundo religioso de hoy, pues son los grandes eruditos. Son los que más tienen confundido, porque con su capacidad intelectual, entonces acomodan cosas de acuerdo a sus criterios intelectuales. Vamos multitudes por los senderos del error. La investigación, por supuesto, ya lo leímos y fue el primer texto que leímos, escudriñar las escrituras. Claro que lo primero, pero tiene que ir acompañado de revelación. Si queremos leer bien y cumplir el propósito para el cual fueron dadas las escrituras. Bueno, ¿y dónde tomamos un curso de revelación? Esa materia en donde la dictan y la Biblia. ¿Cómo es el asunto? ¿No? ¿Cuánto pagó Pedro? ¿Cuánto pagó Pedro para recibir revelación? Oh. Aclaremos lo que es revelación. En una definición, no está en la Biblia de manera precisa, pero está de manera, ¿qué diríamos?, implícita, contenida. Allá justamente Pedro que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, eso es lo que es revelación. Porque la Escritura dice, segunda de Pedro 1:21, porque la profecía, y vamos a leer ese pasaje, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, quizás su versión dice inspirados, esta versión dice siendo guiados igual por el Espíritu Santo. Ah, eso es lo que es revelación. Entonces, revelación, podemos hacer otra definición a partir de este versículo, que revelación es el conocimiento sobrenatural humana. ¿Ok? Eso es revelación. Conocimiento sobrenatural impartido por Dios, al cual no interesa que usted tenga 150 de cociente de inteligencia. De paso, yo no sé esas mediciones, cómo es que las hacen. Yo no sé cómo es que le miden la cabeza a la gente, pero bueno, eso es lo que dice el mundo de hoy. Y determinan quién tiene 150 y quién tiene 120 y quién tiene 80 y quién tiene por allá 60. Bueno, pero lo que queremos destacar aquí es que queremos destacar que no interesa cuán lúcida sea una mente en lo que intelectualmente respecta. Sin recibir revelación, no se va a leer correctamente las escrituras. Porque es que la Biblia no fue dado con propósito de libro de texto para clases de religión. No fue escrita como un libro para poder entretener la gente en los cultos los sábados o los domingos cuando se reúnan. Para nada de eso fue dada. Fue dada con propósito de salvación. Y por eso este libro no se puede entender como los demás libros. Los demás libros se entienden sintácticamente, morfológicamente, lingüísticamente, gramaticalmente, científicamente. Pero este libro se entiende es con revelación. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Dónde nos matriculamos? Sencillo. Sencillo. 2 pasajes nomás, suficientes de la Biblia, para que nos digan cómo adquirir revelación y qué problema hay para no recibir revelación. Vamos a ir al primero. Tenga la bondad, hermana, que está leyendo. San Juan capítulo 7, versículo 17. San Juan 7:17, pastor. Sí, hermana. Ok. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios,
conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nótese bien y vamos a volverlo a leer. Vamos a volverlo a leer. Si alguno quiere hacer su voluntad, hermano, yo la voluntad de Dios, más claro. En mi versión dice su voluntad, y hasta ahí al decir si alguno quiere hacer su voluntad, no se sabe si es la mía o es la suya, la de él, si es esta o es esa. Pero la versión de la hermana aclara bien, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, o sea, esa voluntad, la de él, conocerá si la doctrina es de Dios o si es una doctrina humana de alguien que habla por su propia cuenta. Nótese. A ver, miremos un poco más ese versículo y yo voy a ver si lo interpreto bien. Dice el versículo, si alguno quiere predicar la voluntad de Dios. No, así no dice. No. El versículo dice, si alguno quiere dar un estudio bíblico para que la gente sepa cuál es la voluntad de Dios. No, así no dice. Si alguno quiere dar una clase de religión sobre la voluntad de Dios, así no dice el versículo. El versículo dice es, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios. No que la quiera tener para defender sus ideas, no para defender su ismo religioso, el que se llame con pentecostalismo, catolicismo, adventismo. No el que quiera saber la voluntad de Dios para darle un bibliazo a la esposa porque me está haciendo algo que al esposo no le gusta y entonces vamos a ver cómo somos religiosos y la Biblia nos ayuda, entonces vamos a ver dónde encontramos un versículo para aplicárselo a ver si me da gusto a mí. No. La única razón para entender correctamente, para recibir revelación, es que yo tenga el deseo no de saber aquí, sino de hacer la voluntad de Dios. Como dice el apóstol Santiago, no un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. El que tiene ese deseo recibe revelación. Esa es la condición. Ese recibe revelación, el que tiene ese deseo. Hoy, ¿qué hacemos cuando no tenemos el deseo? Pídalo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y pida el deseo cuando yo no lo tengo, decir, Señor, yo no tengo el deseo, pero sé que sin eso no hay nada, así es de que por favor, Señor, cumpla tu palabra. Allá a través del apóstol Pablo dijiste, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, pídalo. Porque hay que desear hacer la voluntad de Dios para poder recibir revelación. Hay muchos pasajes más que nos podrían servir, pero suficiente. Y vamos a mirar un pasaje representativo del obstáculo para no entender. Tenga la bondad, hermana, Proverbios 18, 1. Dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Bien. Apliquémoslo en nuestro estudio. Su deseo busca el que se desvía. A ver, cambiemos eso respetando exactamente el sentido de lo que acabamos de leer. El que busca su propio deseo, ¿qué le pasa? Se desvía. ¿Qué le pasa? Se desvía. Se desvía. Lo que estábamos diciendo antes. Se desvía. Y se desvía con pasajes. Y justamente ya entro en esto como una primera ilustración de lo que vamos a estar en estas clases, porque son clases, repito. En la Biblia encontramos pedacitos que llamamos versículos, con los cuales, si solamente leemos ese pedacito, podemos defender cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Sí? En el Perú
al igual que en Colombia, hermano Luis Fernando, mucho gusto. En Perú, igual que en Colombia, en muchas regiones del campo comen muchos animales, lo que se mueve por ahí. ¿Sí? Y bueno, en muchos países. Alguien que se acostumbró y que le gusta comer armadillo, no sé los nombres de otros lugares, ñeque, cerdo, en fin, encontrará algún pasaje en la Biblia, algún versículo solito que lo autorice. Claro que sí lo encuentra. ¿Quieren que lo veamos? Leámoslo. Génesis 9:3. A ver qué dice Génesis 9:3. Y lo leo. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, dice aquí. De pronto una versión que usted tenga dice para alimento. Y hay punto y coma. Y sigue diciendo, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. A ver, te dije que leyendo ese solo versículo, sin ir a contextos y sin ir a toda la enseñanza bíblica rectora del pensamiento, sino solamente entendiendo ese pasaje. ¿Ese pasaje a qué nos autoriza? ¿A comer qué? Ahí dice claro, todo lo que se mueve y vive. Alguna vez estudiando esto, un hermano me dijo, no, un momento, pero esos son vegetales. Esos son vegetales porque los vegetales también se mueven y viven. Ellos crecen y en eso hay movimiento. Un momento. Aquí estamos haciendo una interpretación que no es lo que ese texto solito dice, porque resulta que después del punto y coma, primero dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Y luego sí pasa a los vegetales y dice, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, en esa primera frase o en esa primera oración, obligatoriamente, ¿de qué está hablando? Obligatoriamente. ¿De qué está hablando? Pues de los animales. De los animales. No hay escapatoria, eso es lo que dice ahí. Y dice de todo. Eso dice ese versículo solo. Pero ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico no es ese. Entonces tenemos que estudiar con cuidado, ver las reglas que la misma Biblia presenta como reglas de interpretación para saber entonces cómo entender eso y no ser desviados. Pero repito, el que le guste comer de todo, aquí encuentra un versículo para decir que sí. ¿Ok? Para decir que no hay problema. Y podríamos multiplicar ejemplos. Yo voy a colocar uno sensible, especialmente por razón de cómo está la Biblia, como está escrito, sensible para las damas. A ver, Deuteronomio 21:15. Hermana, tiene la bondad y nos lee Deuteronomio 21:15. Dice, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida. Siga con el 16. En el día que hiciere heredar a sus hijos que lo tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Muy bien. Si leímos con cuidado, yo pregunto, ¿está aquí abierta una válvula para la bigamia? Hablando de ese solo versículo, claro que sí. Sí, claro. Bueno, dice, bueno, cuando un hombre tenga dos esposas o dos mujeres,
Entonces tenga cuidado de tratarlas de manera justa de esta manera. Cuando tenga los hijos, pero sí, bueno, que tenga las mujeres, entonces tenga cuidado de tratarlas así. ¿Ese es el mensaje bíblico? ¿Ese es el mensaje bíblico? No, ese no es el mensaje bíblico. Pero eso es lo que dicen esos dos versículos. ¿Está bien? Eso es lo que dicen. Entonces, deseo, busca, en la Biblia se puede, cada uno puede apoyarse para su deseo en algún pedacito. Podríamos dar muchos más ejemplos, pero con estos dos es suficiente. Suficiente que es una verdad tremenda lo que leímos en Proverbios 18:1. El que busca su deseo al estudiar la Biblia, ¿qué va a pasar? Se va a desviar. Se desvía. Se desvía. Terminando en este detalle, me decía una vez algún amigo que, pues, bueno, tenía sus propias interpretaciones, tenía sus deseos. Decía, no, es que la Biblia es como un piano. ¿Qué ritmo puede usted tocar en un piano? ¿Un piano solamente está para tocar por allá música clásica? ¿O el que le guste el rock puede sentarse y tocar rock en el piano? Y el que le guste por allá, ¿qué? Otras cosas caribeñas como la salsa, creo que se llama una cosa de esas, es otro tipo de ritmo. Entonces, ¿lo puede tocar o no en el piano? En el piano puede tocar lo que quiera, el ritmo que se quiera, bueno, lo que quiera el intérprete. Alguien me decía, la Biblia es como un piano. Y hemos dado unos ejemplos de que efectivamente para la mente carnal, para el que busca su deseo, para el que no lee con el propósito de hacer, de vivir la voluntad de Dios, entonces su deseo, el diablo lo lleva a los versículos que le apoyan su deseo. Y entonces el diablo lo acompaña al estudiar la Biblia para que encuentre esos textos que apoyan sus propios inclinaciones y deseos. Muy bien. Bueno, con esta introducción, en estos últimos 5 minutos, comentemos lo siguiente. Y vamos a leer algunas citas del escrito de profecía. Donde, repito, sin la ayuda del mismo Espíritu que le reveló a Pedro, estaremos expuestos a torcer las Escrituras, como Pedro también lo escribió en su epístola, hablando de la gente que tuerce las Escrituras para su propia perdición. Ok, y exactamente vamos a leer algo que aquí presenta inspiración. Y leo de Testimonios, tomo 5, de las páginas 645 a 656. He entresacado algunos pensamientos de estas 10 páginas, empezando, repito, con las 645. Dice así: el apóstol Pedro dice que en las Escrituras cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para perdición, de siendo presentadas por los escépticos como argumentos contra la Biblia. Pero lejos de serlo, constituyen una fuerte evidencia de su inspiración divina. Si mencionase Dios solo aquello que se pudiese entender fácilmente, si su grandeza y majestad pudiesen ser comprendidas por las mentes finitas, la Biblia no llevaría las señales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y el misterio de los temas presentados deben inspirar fe en ella como palabra de Dios. La Biblia revela la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano, que asombra y encanta los intelectos más altamente cultivados, al par que habilita a los humildes e incultos para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente presentadas
abarcan temas tan elevados, tan extensos, tan infinitamente más allá de la comprensión humana, que para cada alma pueda haber los pasos que ha de dar en el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, a fin de salvarse de la manera que Dios ha indicado. Sin embargo, debajo de esas verdades tan fácilmente comprendidas, hay misterios que ocultan su gloria. Misterios que sobrepujan la mente de sus investigaciones, aunque inspiran reverencia y fe en el que busca sinceramente la verdad. Cuanto más se escudriña la Biblia, tanto más profunda se vuelve la convicción de que es la palabra del Dios viviente y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación divina. Leo otro pasaje. Tomado de la misma referencia, el tomo 5 de los Testimonios, página 654 en adelante. Escuchen bien lo que sabemos, pero que necesitamos que sea un evento, hermanos. Y pues, ¿cómo anhela el Señor? Que nosotros pongamos en práctica lo que sabemos. Porque como pueblo adventista, y a veces cuando a mí me dicen que predique para los hermanos de tal parte o de tal otra, yo les digo, ¿y qué les voy a decir a gente que tiene 20 y 30 años de ser adventistas? ¿Dónde es que está el problema? Sabemos la teoría, sabemos mucha teoría, pero el problema está en que, como dijo Santiago, la mayoría no somos hacedores de la palabra. Entonces leo en esta misma dirección lo siguiente. Escuchen. Sin la dirección del Espíritu Santo. Y en esta sesión estamos estudiando el método hermenéutico por excelencia. Lo que vamos a estudiar de aquí en adelante tiene su importancia. Pero esto que estamos diciendo hoy es lo absolutamente vital. Absolutamente vital. Sin la dirección del Espíritu Santo, nótese, estaremos constantemente expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarlas mal. Muchas veces la lectura de la Biblia no reporta provecho y hasta puede causar un daño positivo. Cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración, cuando los pensamientos no están fijos en Dios ni armonizan con su voluntad, el intelecto está enturbiado por la duda y el escepticismo se fortalece con el estudio de la Biblia. El enemigo rige los pensamientos y sugiere interpretaciones que no son correctas. Hermanitos queridos, si de lo que hemos dicho se nos olvidan muchas cosas, esto debe ser vital. Y por eso, permítanme, vuelvo a leer la segunda parte de esta declaración. Cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia y oración. Ahora déjenme decir, la oración sincera desde el fondo del alma, con toda honestidad, diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la oración. ¿No? Señor, ilumíname al estudiar tu palabra, pero no tenemos la disposición de hacer lo que la palabra nos va a decir. Entonces, por supuesto, es una oración honesta, sincera, la que puede traer la bendición de la ayuda del Espíritu Santo. Note, cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración, cuando los pensamientos y afectos no están tal, el intelecto está enturbiado con el estudio de la Biblia. El enemigo rige los pensamientos y sugiere interpretaciones que no son correctas. Otro pensamiento dice así:
Las dificultades bíblicas no pueden ser resueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se trata de problemas filosóficos. No deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos, con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios y con un deseo sincero de conocer su voluntad. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para obtener conocimiento del gran yo soy. De lo contrario, escuchen por favor, de lo contrario, o sea, si no nos acercamos con espíritu humilde y dócil, Señor, ¿qué quieres que haga? Que yo haga. Si no nos acercamos con ese espíritu, escuchen, vendrán ángeles malos a oscurecer nuestras mentes y a endurecer nuestros corazones al ya nos impresionará. 657. Bien, hermanos, no sé si habrá preguntas, pero creo que las preguntas más que todo surgirán en el próximo domingo y el siguiente, porque yo supongo que con esto que acabamos de leer, pues no hay preguntas, porque aquí el Señor no se trata de decir, bueno, el Señor no dice, bueno, ¿cómo es que a usted le gusta? ¿Cómo es que quiere? ¿Cómo prefiere? ¿Cómo se siente más cómodo? No, hermanos, nada de eso. Así dice el Señor, así es como se entiende. Este es el único camino para realmente leer las Escrituras de modo que en ellas tengamos la vida eterna, porque encontramos aquel que es el camino, la verdad y la vida. Que lo encontramos de manera real. No ese que predican los diferentes ismos y de los cuales los templos se atiborran de gente para invocar un nombre desconocido para la gran mayoría. Estamos haciendo juicios y algunos pues sí lo conocen en la luz que tengan, en su sinceridad. Pero la gran mayoría invocan, como dijo Pablo por allá en Atenas, a un Dios no conocido que saben que se llama y supuestamente han aceptado a Jesús, pero nunca le han dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? Mientras no digan, Señor, ¿qué quieres que haga? No van a poder entender las Escrituras para el objetivo que fueron dadas, para que produzcan en nosotros la salvación que Dios tan generosamente nos da. Bien, voy a pedirles que inclinen su rostro para que terminemos con una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, qué gracia, qué amor, qué bondad de tu parte al darnos a tu Hijo y dejarnos el testimonio escrito respecto a cómo podemos encontrarlo. Ayúdanos a todos para que al acercarnos a la palabra santa lo hagamos con la reverencia y con el querer que hemos aprendido hoy, requisito indispensable para poder recibir la revelación que recibió el pescador y que está al alcance de todo aquel que manifieste el mismo espíritu. Gracias por acompañarnos en este estudio. Sigue asistiendo a nuestros queridos hermanos en sus diversas actividades, tanto a nivel espiritual como a nivel físico, en las tareas regulares de la vida, en los medios de sustento, en fin, lo que tú has señalado para que funcionemos en este mundo. Y Padre Celestial, que tu segunda venida sea un asunto que tome por completo el deseo de nuestro corazón, de modo que conformemos nuestras vidas en total armonía con tu palabra y tú puedas venir pronto. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, pastor, por ese tema que nos ha traído, pero hay un hermano que desde hace un rato quiere hablar, se llama Luis Fernando. Adelante. Muy bien. No, hermanita, no, qué pena, es que como siempre llegué un poquito tarde porque estaba ocupado.
quería preguntarle al pastor las citas, las primeras citas, ¿en dónde las encontramos? ¿Cuál es la referencia de las primeras citas, pastor? Gracias. Muy bien. Empezamos con Juan 5:39, luego Lucas 10:26, ¿sí? Juan 5:39, Lucas 10:26, luego seguimos con Mateo 13, Mateo 16, siempre confundo, Mateo 16, 13 al 17. Básicamente esas fueron las primeras citas bíblicas. Y del Espíritu de Profecía, pastor. sí, las que leí fue ahora último. ¿Cómo no? Y las del Espíritu de Profecía fueron del conflicto de los siglos. La última fue el conflicto de los siglos. Ya le repito la página. Eso fue la correcto. Y las antes testimonios tomo 5 a partir de la página 645. 645. Yo le pague. Adelante, ¿quiere preguntar algo? Hermano, buenas. No sé la hora. Queremos ver la aparte del hermana. tiempo Sí, ya la veo por allá. Okay. Hermano, es bien interesante. Usted estuvo hablando mucho de la voluntad de Dios. Y pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Ok. Hermana, está en primera. Sí. Primera de Tesalonicenses 4:3. Eso es de la parte nuestra que nosotros debemos hacer. ¿Y tiene su Biblia? ¿La está buscando? Este tema también está por YouTube. Este tema también Sí, hermana, ahora nuestra hermana ha dejado aquí el enlace Perdón. para que se conecten. Gracias. Ya. Le leo, hermana de Nueva Zelanda, de Dios, vuestra santificación, a vivir con Él, ser santos como yo soy santo. Ya, porque ahora, eso incluye muchos detalles y muchas cosas en la vida, ¿verdad? Pero como estamos aquí trabajando, digamos, con el título, con respuestas cortas, pues aquí está la respuesta corta, concreta de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, querer de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Sí, correcto. Pastor. Pastor, la voluntad también se refiere al renunciar nosotros a nuestro yo, ¿verdad? En algún momento, bueno, en las sesiones que en su momento que estudiamos justificación por la fe, estuvimos mirando bien todos los detalles. Pero claro, hermana, de hecho, hermana Katy, ¿no? De hecho, hermana, en el deseo de toda la gente, en el capón, el joven rico, explicación, ahí dice que la entrega del yo es la porque es que ahí el comienzo de la vida cristiana es cuando entregamos el yo, o sea, cuando nos rendimos. Amén. Ahí es que comienza la vida cristiana. Antes de eso, somos, y en relación con eso, por ejemplo, leo rápidamente aquí en Romanos capítulo 6, o sea, el comentario que la hermana Juárez hace de Romanos 6, es lo que la hermana Juárez dice, no está en el texto bíblico, sino explicando Romanos 6, la hermana Juárez, ese capítulo, ustedes recuerdan, es el capítulo por excelencia bíblico que habla sobre el bautismo. Y al respecto, la hermana Juárez dice lo siguiente.
muchos son sepultados vivos. El nuevo nacimiento es una experiencia. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. Y note por qué, hermana Katy, lo que usted dijo. Pero fueron sepultados vivos. No murió el yo. Por lo tanto, no renacieron a una nueva vida en Cristo. Entonces, esa es la lamentable realidad, que no tiene por qué ser así. Y cada uno decidimos si estamos en esto o estamos en la realidad de la santificación, que es la voluntad de Dios. Muy bien. Tremendo hermano disculpe, tremendo hermano ese tema del yo. A mí cuando yo llevaba mucho tiempo en la iglesia, pero yo no había tenido un encuentro con Dios. Después de que tuve un encuentro con Dios, uno de los versículos que el Señor Jesús por medio de su Espíritu me puso, era eso que usted está contando, cuando el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón y vea tus ojos por mis caminos. Pero en la iglesia hay muchos que andan en el camino de Dios, pero todavía no le han entregado a Dios el corazón, que es el yo, para que el Espíritu venga y purifique y santifique el corazón. Así es. Eso fue para mí muy interesante, porque podemos ver muchas personas dentro de la iglesia con muchos años y son iguales. O sea, son iguales, no ha cambiado nada en su carácter, en su vida, no ha cambiado nada. Exacto, exacto. Y si no ha cambiado nada, es porque fueron sepultados vivos. Recuerden que el bautismo simboliza muerte cuando está parado el candidato, sepultura cuando está debajo del agua y resurrección. Ahora, ¿cuándo han visto ustedes que resucita un vivo? No, pues no puede resucitar. Para hablar de resurrección tiene primero que estar ¿cómo? Muerto. Muerto. Tiene que estar muerto. Pues tiene que morirse primero. Entonces, por eso además dice, muchos fueron sepultados vivos, ¿sí? El yo no murió, no se le entregó a muerte, no se entregó para que fuera crucificado ese yo. Entonces, cuando lo sacaron del agua, pues entraron vivos y salieron vivos. Si el yo no murió, pues no se enterró nada y se refrescó el cuerpo, ¿verdad? En ese acto. Eso es lo que leímos, ¿sí, hermano? Y ese es un peligro porque y es interesante, pastor, que... Hermano Luis Fernando, y luego hermana Katy, a ver. Pastor, y es interesante cómo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses nos amplía todo eso sobre la voluntad de Dios. Si leemos el versículo 4 que dice que con cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor. Y el 5 dice, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. O sea, nos está ampliando. Correcto. Esa cosa. Claro, claro. Hermana Katy. No, la renuncia al yo es lo más importante que hay que hacer, porque si no renunciamos a él, nos estamos contaminando del mundo. El mundo no estamos haciendo nada. Eso era lo que... de acuerdo. Exactamente, exactamente. Otra cosita más, hermano, para terminar, algo bien interesante que pues el Señor me pone a decir en esta hora, es eso. He estado en varios lugares y los que estamos dentro de la iglesia quizás no robamos, no matamos, no consumimos drogas, no bailamos, no tomamos, pero podemos ver dentro de la iglesia que no se hablan unos con otros, hay orgullo, hay soberbia, hay rencor. Y eso es para mí, en lo que yo he estudiado, es más fuerte porque eso va en contra del carácter de Cristo. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios para que Dios saque ese yo, porque así venga el Señor, no nos vamos a salvar, porque lo que nos vamos a llevar de aquí es el carácter, y es el carácter de Cristo. Así es, Pastor. Y la hermana Elena de White, en el discurso maestro de Jesucristo, página 19, nos dice eso muy bonito. Dice, es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Mientras viva el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y la mortificación, pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desdenes y desaires.
seremos sordos a los vituperios. Qué bonito es. Pastor, Claro, muy bien, hermano. pastor, no debemos, Sí. no debemos olvidarnos, no debemos olvidar que en la iglesia Cristo, mi Señor, dijo que había trigo y cizaña. Claro. Dos cosas hay en la iglesia. ¿Y por qué el Señor no permitió que arrancaran la cizaña? Porque mi Señor en su misericordia infinita está esperando y espera que esa cizaña se convierta en trigo. O ese Así trigo es. se convierte en cizaña. Acuérdense que uno de lo que era, voy a poner un ejemplo que se lo puse a los hermanos que día. David al principio, antes de pecar, era trigo. Antes de cometer su pecado con Betsabé y matar a Urías, era trigo. Y cuando cometió su pecado, se convirtió en cizaña. Pero David se arrepintió de corazón y volvió a ser trigo otra vez. Perfecto. Muy bien. Y hay cizaña en la Bien. iglesia. Hay que tener cuidado con eso Correcto. también. Quisiera un detallito nomás, y creo que cerramos. Lo que el hermano Alfredo ha dicho, correcto. A ver. El Señor quiere que por encima de todo veamos el problema en nuestro corazón. ¿Sí? Y lamentablemente, cuando no nos hemos rendido al Señor completamente, nosotros somos una mezcla de trigo y cizaña, pero predomina la cizaña. Pablo lo dijo claro en Romanos capítulo 7. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando ya se hace esa rendición, entonces se sigue teniendo o se entra en el proceso de la perfección del carácter, donde somos débiles y defectuosos, pero no desobedientes y rebeldes. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Hay una iglesia desobediente y rebelde. ¿Quién es ese? No hablemos de iglesia, hay unos individuos, digamos así para que no. Si yo digo, el reino de los cielos no es comida ni bebida. A mí me gusta me conforma Levítico 11 y el reino de los cielos no es comida ni bebida. Dios mira el corazón, no mira la ropa. En fin, y me molesta que se hable de victoria sobre el pecado y todo lo demás. Entonces, yo sencillamente, de una manera deliberada y en mi estilo de vida, no en un resbalón, sino en mi estilo de vida, estoy yendo contra lo que el Señor dice en su palabra. Ahí no cabe débil y defectuoso. Yo soy desobediente y rebelde. Soy débil y defectuoso. Si me arrodillo, le digo, Señor, ayúdame contra este hábito tan terrible que tengo, este deseo, este apetito pecaminoso. Lo pongo en oración. En algún momento, por un asalto de Satanás, yo me resbalo y caigo en eso que ha sido mi problema de toda la vida, de atender un apetito pervertido, como se llame. Al decir apetito me refiero ya sea de pasión o sea del estómago o lo que sea. Entonces, cuando yo me resbalo, cuando estoy luchando pero me resbalo, me da un tremendo dolor, lloro, le digo, Señor, por favor, capacítame y ayúdame, no quiero volver a caer. Yo soy entonces débil y defectuoso, que es distinto a ser desobediente y rebelde. La cizaña es rebelde. El trigo es débil y defectuoso. Son dos cosas distintas que, bueno, eso será en algún momento otro tema porque es un tema muy interesante y es extenso. Bueno, yo creo que hemos terminado. Seguiremos dentro de 8 días. Pastor, bueno, yo quiero agregar algo más, perdón. Está en la dedicación del deseo de toda la gente, donde dice, debemos caer sobre la roca y ser quebrantado antes que podamos ser, debemos caer sobre la roca y ser quebrantados antes que podamos ser levantados en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado, si queremos conocer la gloria del reino espiritual. Claro. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias por este tema muy interesante. Le decimos a nuestros hermanos que nos han acompañado que todos los domingos a la misma hora, depende del país donde estén. Si es en Colombia, será a las 2 de la tarde. Si es en Nueva Zelanda, será a las 7 de la mañana. Y depende del país donde se conecten, Colombia, México y otros países,
será a las 2 de la tarde. En España, Europa Central, será a las 9 de la noche. La verdad, estamos muy agradecidos con el Señor porque a través de este medio nos reunimos todos para alabar, glorificar su nombre. Gracias a todos por estar aquí. Le damos gracias al pastor Juan Campos por su compañía. Los esperamos a todos la semana que viene y el Señor los siga acompañando. Bueno, vamos a saludar a nuestros hermanos que nos han acompañado, el hermano Alfredo Díaz de Barranquilla, Colombia, Alicia Guzmán de la Costa Atlántica, Ana de Colombia, Daisy Pino de Colombia, Doris desde Italia, Flor de Nueva Zelanda, la familia Alvarado desde Italia. También estamos en Facebook, Graciela, gracias por estar aquí, Guillermo, el iPhone, bueno, el hermano Luis Fernando de Colombia, Katy Hernández, gracias por estar aquí. Liliana, Luz Amalfi, María Doris de Perú, María Molina, Marlene Rodríguez, Olga Hernández Rodríguez y Silvio Gutiérrez de España, desde Italia, perdón. Gracias a todos y cada uno de los hermanos que se han conectado de diferentes partes del mundo. Es hermoso estar aquí todos para glorificar el nombre del Señor. Bendiciones para todos, la Iglesia Hispana en Roma, el Grupo Mujer Virtuosa. Los despedimos con un himno, que el Señor los bendiga y los guarde durante toda esta semana. Compartan el link, uno gana uno. Bendiciones, pastor. Gracias por estar aquí. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Igualmente, igualmente. Gracias, pastor. Señor los siga bendiciendo. Amén, amén. Igual para todos.